¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues este es un segundo capítulo más de Pasión por el Balón. Hoy tenemos un gran invitado, un gran invitadazo, no lo conozco mucho, es la primera vez que voy a platicar con él, que vamos a interactuar. Él jugó en Veracruz y en Puebla y en terceras divisiones de aquí de Monterrey. Me imagino que muchos lo han de conocer, muy conocido, la verdad. Él es Quique García. ¿Sabes? Muy bien, Qué bueno, andamos qué bueno. en la orden. Qué bueno. ¿Cómo has estado? Muy bien, Qué bueno, andamos. qué bueno. Tú siéntete tranquilón, Sí, como si fuera, como si estuviéramos platicando, haz de cuenta. una plática de chévere. Sí, Me di claro, cuenta. claro. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás? No, Bien, bien. pues estoy bien, ando cansado, pero Qué bien. bueno. Pues para empezar aquí la entrevista, quisiera saber más de ti. ¿Quién es Quique Quique García? García, Quique. Enrique, el no debuté, también me dicen mucho. No, pues tengo 26 años, soy de aquí de Santa, toda mi Ajá. vida he vivido aquí, pues a la excepción de cuando me fui. Y alguien muy apasionado por el deporte, por el fútbol más que nada, y toda mi vida pues he practicado deporte desde los 8 años. ¿Cómo fue Quique en su infancia? ¿Cómo nació la pasión por el fútbol? ¿O quién te dijo juega fútbol? No, pues desde pequeño, mi papá también jugó fútbol O profesional, jugó ok. primera división en Veracruz, y él siempre quiso tener un niño y se le dio conmigo, y desde que yo estaba muy chico, se, se, se podría decir que yo fui su Su- proyecto eh, Mbappé. Que no salió, ya es es sí. otra cosa, pero ¿Eres hijo único, más no. hermanos? Tengo un hermano mayor de 31, mi hermana de 28 y yo de 26. Ok, Pero sí, yo pues fui el más chico y siempre como que es el más consentido, ¿verdad? claro. Y al que más apoyaron en ese aspecto Ajá, del deporte. ok. Mi hermano pues le prefirió más al fútbol americano, pero pues yo sí fue más de Más el fútbol, fútbol. soccer. Sí, ya Ok. sabes que ese es el deporte Sí, de claro, todo. desde que naces y si eres hombre, Sí, es fútbol. fútbol. Raramente es Otro americano. deporte, sí, Sí, y claro. más aquí en México, a lo mejor un poco el béisbol actualmente, pero siempre Es es el el que fútbol. predomina. Ok, ¿estuviste en primaria, secundaria aquí mismo? Sí, estuve aquí en primaria, pues aquí por el CONALEP, Ok. aquí por si son de Santa, Sí. se han de ubicar, y, y la secundaria también, preparatoria nomás un año, y después de ese año de preparatoria pues ya me fui a jugar fueras. En ese tiempo que fue la secundaria, ¿ya estabas en algún equipo aquí mismo? ¿O cómo fue que, oye, Sí, sabes que había visorías? O, bueno, es que desde que tenía como 8 o 9 años, mi papá me metió a escuelas de formación, ok, escuelas filiales, antes, bueno, siguen habiendo, creo, de Rayados, de Tigres, y a veces iba 2, 3 por semana, me traía de un lado para otro, y desde ahí fue como que empezaron a verme jugar, y decir, bueno, pues vente, vamos a hacer una prueba, o vamos a darte 15 días en Rayados, 15 días en Tigres, y pues puras pruebas, a lo mejor no fue como que de que me algo en quedara, concreto. pero la experiencia, ese plus de que, bueno, ya sabes cómo está el grupo, porque a lo mejor me desvío un poquito, No, 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 dale, dale, adelante. o sea, desde que son 12, 13 años en un grupo así de fuerzas básicas, ya sabes que ese grupo está unido, y Sí, cualquiera que vaya a entrar está muy es complicado, sí, si claro. te ponen muchas trabas ellos mismos. Total, pues eso es El, como empecé. Empezaste ahí en el fútbol. Sí, ajá. Bueno, después de ahí, ¿qué fue para ti? De ahí, Ok, de ahí había una cuarta división en García, que ahí era de que puros, de cuando estaba el Bronco, ya, que eran los Broncos de cuarta división, que
solo jugaban los de García, o sea, tenían puros chavitos de García, que vivían en García. Entonces yo tengo tíos viviendo allá y entonces me sacaron ahí como Ahí, que el comprobante de domicilio allá y pues ajá. ya fui como que... Fuiste ahí Sí, naciendo. de aquí me iba a pagar, digo, no es mucho, ¿verdad? Pero Sí, sí, o como quiera sea, sí estar. viajaba casi dos, Sí, tres claro, pues veces a como la semana. quiera, más que nada los camiones iban llenos Sí, y y luego todo. solo, bueno, muchas veces fui solo, Ajá, como a los 12, 13 años, y ya. y iba y venía solo. Y veo muchos que ahorita le ponen muchas trabas de que, ay, es que si no me llevan, Sí, no voy. sí, antes, es lo que me platicaba Jorgito antes, me decía, oye, no, o sea, antes agarraba el camión de García al centro y del centro al barrial y así, o sea, todos los días, debes de hacer sacrificios y Sí, creo sí, que sí, sí, es la parte donde te lleva el éxito, creo, más que nada creo que es eso. exacto. Este, bueno, de ahí brincaste a Veracruz, No, no, no. Estuve en un equipo que también era cuarta división en Escobedo, en Escobedo. que se llama Ok. Guerreros Escobedo, todavía está ahí. De hecho, el profe Valadez es un muy buen amigo, Ujú, tiene años ahí. ajá. Siempre hace representativos de Nuevo León y los lleva a los nacionales y la chingada. A mí no me tocó, pero sí fue como que un proyecto Mm, de irnos a Nuevo Laredo, a Tampico, aquí a Ramos Arizpe, así varias sedes. O sea, ya muy chico también viajar y tener viajaste. esas experiencias es algo que deberían de no saltarse nadie, porque si Sí. quieren seguir Ok, otra cosa, ¿cómo eras tú de niño? ¿Cómo fue Quique de niño? de niño, pues siempre fui muy hiperactivo, siempre andaba haciendo, como era muy juguetón, siempre hacía desastres, Algo, sí, ok. siempre salían algo malo y siempre me venían regañando, pero creo que nunca fui más así de que como maldoso ni Ok. nada, o sea, solo fue mi misma hiperactividad que siempre quería estar jugando, riendo y haciendo cosas. O sea, rara vez era estar quieto. La secundaria sí la acabaste, ¿verdad? Sí, la Secundaria secundaria aquí sí en ajá. y prepa, Preparatoria estudié un año en la... Bueno, hice el examen en la Politécnica y ajá. sí, ya he pasado, pero como en ese tiempo estaba en tercera división de Jaguares de Nuevo León, Sí, 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 no se ¿cómo no? acomodaban Los los horarios horarios, para sí. los entrenamientos. Entonces mi papá me metió a la José Vasconcelos y ahí estuve un año en lo que estaba todavía en tercera O- división. ok, ¿cómo fue que brincaste Del de equipo de... aquí Ajá. a A Veracruz? ¿Qué bueno, fuiste primero? primero fue tercera división aquí. Ok, Eh, tercera división fue cuando yo estaba en tercero de secundaria. En ese entonces era menor. Se divide de que el mayor era el 93 y el menor era el 98 y se tenía que jugar creo que con tres menores ujú, para cumplir las reglas. O sea, algo así había en ese ok. entonces. Y yo era el menor y lo cumplía y la chingada, pues, ¿sí puedo decir Sí, más? sí, sí, adelante, adelante, no pasa nada. Haz Está cuenta que bien, estamos platicando, no pasa nada. va. Haz cuenta que no hay Y, cámaras. y ya de ahí fue que estuve ahí en Jaguares un año y medio, Ok. y, De y de ahí ahí de, ahora sí. de, ahí de Jaguares, ese año que estuviste, ¿a qué equipos te enfrentaste? ¿Para dónde fuiste? Ok. O sea, recorriste Sí, varios. toda la zona de aquí creo que era la zona 14, 12, y era enfrentar a Altamira, Correcaminos, había unos que se llaman Gavilanes, Ok. era Tigres Rayados, Panteras Negras de Guadalupe, en Matehuala había uno, en Tamazopo, San Luis, sí, creo que San Luis Ajá. Potosí también, había otro. ¿Quién más? Ah, bueno, es que había dos Jaguares de Nuevo León, había dos franquicias de tercera división y pues era como que el clásico. Era el Ajá, bueno, uno tenía el nombre de Estudiantes de Tecnológico de de Nuevo tecnología. Laredo, que ahí fue donde empecé como profesional, y el otro era Jaguares de Nuevo León, y era como que... Era el Después ya, clásico, más o ajá, menos. después ya no siguió Estudiantes y ya me fui a Jaguares. Ok. Ese tiempo te fuiste, bueno, estuviste el año, ¿verdad? Ajá. De ahí brincaste a Veracruz. No, estuve como 6 meses haciendo visorías. Estuviste De, sí, todavía. de hecho estuve como 3, 4 meses en la UDEM, Ok. porque mi papá iba a hacer un sacrificio de meterme en la UDEM para jugar en la tercera división de Tercera la UDEM. división de la UDEM. Sí, y ya después de ahí empezar a buscar una beca o jugar en el representativo. No se dio
y se presentó la oportunidad de irme a segunda división, nuevos talentos en el Club Calor. Ok. ¿Ese club se llama Club Calor? Club Calor de Ok. San Pedro de las Colonias. En ese entonces estaba en San Pedro de las Colonias, en Torreón. Ok, ahorita ya ese ya no existe ya. Sí existe, pero ya no está en Monclova. Ok. Es lo último que supe. Está en Monclova y creo que ya abrieron otro en la Ciudad de México. Algo así, no me creas mucho, pero el de Ok. Monclova sí es Ese es la base que está sí, ahí, la más o base. menos. Ajá. Ok. Ahí estuviste, ¿cuánto tiempo ahí? Un año. Un año. Bueno, estuve 6 meses, creo que fue en el 2015. 2015, sí, de junio a noviembre. Ujú. Después me fui a buscar suerte a Celaya, Querétaro, Guadalajara, León. O sea, hice como que Estuviste, como 2 meses así ok, en visorías y la ok. chingada. No me quedé ninguno. En Guadalajara también fui y no me quedé. Y me volví a regresar Para, Sí, porque tenía contrato todavía, o sea, era de un año. Contrato ok. entre comillas, porque pues ahí no importaba mucho de que, no te puedes ir o te tienes que ¿Te- pagar la chingada. ¿Ahí te pagaban algo o cómo era ahí No, esa, o sea, ¿cómo te puedo o decir? cómo era ese Sí, contrato? o sea, era un contrato de que, pues, porque tenías que estar registrado y te tenían Ok, que dar un sueldo y la chinga, pero era como que ok, simulado, no recibías ningún pago. ok. Nada más era, tenías que Sí, estar aquí, tal, te damos que te daban comida, algo, Casa o Club, casa club, ok. Casa Club sí, el tiempo que estuve ahí y traslados a los Trae puros entrenamientos, a los traslados. partidos, una que otra comida, porque las demás sí tenía que ser por parte de mi papá. Ok. Y a la par, pues, estar estudiando. Que Estar era estudiando, más complicadito, ¿no? sí, porque ya empecé en línea. De hecho, estuve como 6 meses sin estudiar porque en lo que revalidaba y la chingada y Es que, mucho, ajá, sí, claro. y de que métete una presencial aquí, luego si no duro y que cuánto va a ser, ¿no? O sea, ya fue un show estar viendo, eh, ¿cómo se llama? Soluciones, porque mi papá, pues, mis papás siempre han dicho de que pues, el estudio era Sí, claro, es lo a primordial. la par. Sí, y pues de ahí de fuera, pues sí, eran todo lo pagaban ellos, o sea, pero no ¿Qué te año daban. fue eso? 2015. Sí, 2015. yo tenía que, 98, como 16 años. 16 años. Como dices, estábamos en el pleno apogeo de que o estudias Sí, o ajá, o juegas estudios o o... juegas, sí. Y pues simplemente mis papás siempre me apoyaron en las dos cosas. Y pues yo tampoco no creo haberles aflojado. Ahora, claro. Sí. O sea, si tus papás siempre te apoyaron en ese tema del fútbol, Del fútbol, sí, sí, sí. Hasta siento que lo pusieron como prioridad prioridad. en vez de la escuela Ok. en algunas ocasiones. Que muy pocos Sí, muy muy pocos. pocos La verdad es papás que, hacen... la verdad es que siempre, cuando hay, bueno, conozco muchos amigos o conocidos que nunca recibieron ese apoyo ni Ujú. siquiera para el Sí, claro. equipo del barrio ni nada. Sí. O sea, y es donde digo, bueno, O gracias a sea, Dios me tocó afortunadamente pues, tus papás te dijeron, pusieron primero el el fútbol que fútbol. que el estudio, porque Sí, como dejar de decimos, estudiar a esa edad, 6 meses, o sea, o sí, bueno, no dejar de estudiar completamente, pero de que, pues, vas a descuidar un rato sí, la escuela para el para fútbol, el o fútbol, sea, sí, claro. De ahí me dijiste, estuviste el año, ¿verdad? sí, el El año. año. De Ajá. ahí hiciste pruebas para otro o cómo llegó la oportunidad de... Cuando fui a Celaya, conocí a un director técnico que se Ajá, llama Marcelo. Saludos al profe Chelo. ok. Ahorita se encuentra él en Los Ángeles. Pues yo estaba muy chico para la que La es categoría la que... categoría que fui a probarme. Ok. Entonces, pues ya hicimos ahí de que mi papá pues siempre ha sido como que mi representante en ese entonces y los presenté y nos presentamos y todo y se dio. Total, seguí jugando y ya después cuando se terminó el torneo acá, pues abrieron las convocatorias Las para convocatorias. visorías con NUI, o sea, que es el NUI, es el número de identificación de jugador, Ujú. o sea, que son nada más a los que jugaron profesionalmente. Y ahí fue donde estuve 2 semanas en Puebla haciendo visorías. Primero estuviste en Puebla. Sí, primero Ok. fue en Puebla en 2016. 2016, Sí, tenías 17 años. 17 años. Sí. Ok, cómo fue para ti ese tiempo estando ahí en Puebla? ¿Estaban tus papás ahí contigo o tus papás estaban aquí?
No, estaban aquí. Ok, Mis papás siempre estuvieron aquí. ok. ¿Cómo fue ese cuántos meses estuviste ahí o cuántos años estuviste ahí en Puebla? Estuve un año, Un año. sí, un ¿Cómo año. fue ese año para ti estando ahí en Puebla? Que había jugadores, creo Más yo que grandes. todavía había buenos jugadores en Puebla. Sí, de hecho ahí es donde se viene como que mi mayor experiencia, porque pues yo siendo el más chico, de los más chicos de todo el equipo, me subían mucho a entrenar a primera división. Ok. Con el primer Digo, equipo. sí, como el Ok. primer equipo, y en ese entonces estaba Lustiza, Campestrini, el Jesús Dueña, no sé si el de Toluca, el defensa Sí. central. ¿Quién más se me olvida ahí? El Mauro Cejas, Joey Bermúdez, había Toledo, Sí, Arizala, David. David. Juan de Dios Ibarra, o sea, Era varios. cuando el Pueblita Sí, 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 creo que estaba muy un bien torneo armado. antes había ganado la Copa MX No fue con cuando Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco, Blanco, sí, sí, pero ya me cuando yo acuerdo. llegué ya no Ya estaba. no estaba Ajá. Cuauhtémoc, ok. ¿Qué profesor estaba ahí? ¿Qué entrenador estaba ahí De primer equipo Sí, estaba Baliño. ok. eh, ¿Ese te vio cuando llegaste o No, no, cómo no, fue? porque muchas veces, digo, y no, o sea, nos mandaban a entrenar a primera división, pero no porque fuéramos muy buenos, porque, o sea, los titulares de la segunda división, pues obviamente tenían que plantear su cuadro para los jornada tras Sí, jornada. A los demás, pues, ya sabes que siempre hay como 6 7 demás que siempre son las reservas y yo estaba en esas. Y a esos normalmente los suben para apoyar al primer equipo. Y entonces ahí es donde me empieza a ver el el profe, profe, sí. Los ok. profes, sí, y ya me dice, no, pues sigue viniendo y la chinga. Ahí ya estabas en Casa Club, ¿verdad? No, ahí sí no, pero ahí sí pagaban. Ok. Ahí sí O sea, tú no estabas tú estabas en otro lado o... Sí, yo rentaba casa, o sea, Ok, departamento con otro compañero que hicimos también muy muy buena buen man. amistad. Y ahí nos anduvimos rolando en ¿Cuándo todo. fue cuando ya viviste en Casa Club o no? No, ahí ya No, no viví en Casa ya Club. no. Ok. Ya no viví en Casa Club. Ya era, o sea, algunos de las sub-20 sí vivían, sí le Ajá. daban la opción de casa club, pero era porque vivían, porque eran de Estados Unidos, porque ya sí De, de ot- plano eran de ok, muy bajos recursos. ok, O sea, sí los apoyaban bien machín con eso. ok. ¿Cuánto costaba la renta allá en Puebla? En ese entonces un cuarto como unos 2,200 pesos al mes. Ah, está bien, está... Sí, Dentro de lo que cabe está accesible, la está verdad. accesible, o Sí, sea, sí, sí. no se me hacía tan caro y la neta sí pagaban bien, o sea, ¿Cuál- pagaban como unos 12 al mes. ¿Ese fue tu primer Sí, ese sueldo? fue mi primer sueldo. Ok, Pero como yo era menor de edad, no lo recibías tú? no podía, no podía tener tarjeta de débito. Ok, Bueno, algo así me ajá, explicaron que no me podían transferir directamente a mí. ok. No sé si, o sea, no sé si por qué, ¿verdad? Pero me daban cheque y ya Ok, yo iba con el cheque al banco al banco a a cambiarlo cambiarlo. ya. Ok, de ahí pagabas lo que era la renta, comida, o tú te Sí, ibas al club ahí y comías en el club. bueno, en el club, porque en ese tiempo fue de que la segunda división la agarró un poquito un club muy conocido ahí en Puebla, que es el Club Alfa. Ujú. Y lo patrocinaba entre Eh, comillas, de dejarnos entrenar en sus entrenar, ok, instalaciones y de que gimnasio, alberca y la chingada, todo eso. ok. Y de ahí a veces nos hacían rebajas en las comidas. Y de ahí... Sí, y ya después, pues ya rentas, traslados y la chingada. ¿Saliste a banca algún día? No, No. ¿no? Siempre fue en reservas o... Sí, 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 en reservas o en la segunda división. El profe nunca dijo, oye, nunca habló contigo o nada, o... Hubo un No. acercamiento así o sea, de Sí, los sí, sí. mayores que te dijeron, oye, sabes que ya vas a debutar, te falta Sí, de poquito. hecho, yo siempre lo ¿O platico qué que experiencia tienes en Puebla? ¿Tu mejor experiencia mi que mejor tengas experiencia es en esa Puebla? de que yo siempre he dicho que me quedé como a dos interescuadras de debutar en Copa MX, pero al final decidieron mandarme a la grada, pero porque pues por lo mismo, o sea, a lo mejor se estaban jugando mucho y la chinga, Sí, sí, sí. pero o sea, sí, sí, el profe Baliño sí era muy atento en esa cuestión. Me acuerdo una vez una jugada en entrenamiento que según nosotros íbamos a hacer sombra, pero pues a mí nunca, o sea, sombra es pues Nada más nomás, sí, así, de que no le llegues fuerte, no le llegues duro, nomás márcalo y le chingas. Y en una jugada, pues sí,
a mí nunca me ha gustado. Sí, yo siempre me enciendo Sí, y siempre me he encendido y siempre voy a todo. Y en una jugada al Jesús Angulo, al que estaba hasta, ¿no? Pues, creo que ya no está, ya se fue, pero estuvo en Toluca, sí, el, ese Angulo, sí, sí es Angulo, no me acuerdo. El Canelo, o sea, no es el que está ahorita en en Toluca. Toluca, Sí, no, no, ya sé quién es es. otro, es Es el un, barroncito. El sí, que sí, te sí. mandé la foto, que Sí, sale él así como que celebrando y yo atrás, es el ajá, de casaca. Bueno, ese, de que en una jugada estaban haciendo tiro de gol con nosotros de defensas, y en una jugada donde la larga él, yo me le barro, y pues toco primero el balón, y como él ya había ya había, soltado la patada, le pegué, y pues se puso a llorar y la chingada, y pues yo sí me preocupé porque dije, ya valió, sí. sí, no, donde lo Donde fracture lesione o o lo así, ya lesione, valió. dije, ¿cómo ya me van a borrar él completamente? Y no, al final se acercó el entrenador y me dijo, nada más ten cuidado, o sea, pero me gustó tu actitud de que tomaste con seriedad Sí, esto y de que no te achicaste, o sea, nada más, sí, pues nada más ten cuidado, o sea, pero muy bien, o sea, eso te va imponiendo respeto. Y ya fue así también una jugada con el Hobbit Bermúdez, de que me quería llevar por velocidad y por la banda y no lo dejé, nada más le metí el el cuerpo. cuerpo Como siempre he estado, pues físicamente bien, alto y estás, sí, 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 sí. y pues esas como que dos, tres experiencias. También a veces cuando bajaban jugadores de primera división a entrenar con nosotros, me acuerdo mucho del Pitu Cejas, Sí, cómo no. del Pitu Cejas también hacíamos buenas Buenas, mancuernas. Sí, pues bueno, es que ya con ese tipo de personas que tienen, no sé, 6 7 8 9 10 sí, años en primera en división, primera con división. cualquier movimiento que le hagas, y más con ese tipo de jugadores que tienen mucha calidad, Sí, pues es más fácil jugar con ellos, o sí, sea, claro, pues, no es lo mismo jugar acá en el barrio que, sí, 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 o que sea, es mucha que diferencia, el la señor verdad. de la tienda de 40 años, Sí, no claro. le puedes Sí, exigir lo claro, mismo. claro, claro. ¿Tu peor experiencia que estuviste ahí en Puebla? ¿O cuál fue alguna Ah, que te marcó que dijiste, "Puta, esto, cuando falleció mi abuela, ok"? sí me pegó bien duro ¿Estabas en Puebla? en Puebla. ¿Cómo fue Y ese momento que... pues es que ya tenía, mi abuela tuvo un accidente en Ajá, casa y se puso algo mala, pero salió bien de la operación y la chingada, de la cadera, no recuerdo muy bien. Y yo estaba planeando para venir, pero en lo que viajábamos, en los entrenamientos, y luego sí, en esos tiempos jugábamos los domingos. O sea, tenías que sí, entrenar cierto. de lunes ¿A a sábado? sábado. El sábado era Era recreativo recreativo. y el domingo jugabas. O si no te tocaba jugar el domingo, o sea, tenías que, o sea, viajar y, Sí, o sea, era un show, completamente un sí, show, sí, sí. sí. Y pues no se acomodaba. Total, mi abuela vuelve a enfermar de la misma operación y pues todos pensábamos que se iba a salir y Sí, mis papás decían, no, pues vente a verle, que no sé qué. Pero pues no pude y al final ella fallece y pues yo en el entrenamiento, mi papá se comunicó directamente con el con el entrenador y ya, club. o sea, fue como que pues terminando de entrenar así directamente. No sé si has visto la película de Gol, Sí, de que sí, igual, sí, así, claro, prácticamente igual, o igual, sea, así. sí, me Y fue un imagino. golpe Muy, muy duro porque pues fíjate, o sea, lo pongo en perspectiva, 17 años viviendo solo, sí, o sea, tienes tus compañeros, pero nunca es igual, o sea, llegabas a tu cuarto, tu casa y solo, solo, o sea, es mucha fuerza mental que necesitas para claro, afrontar eso. Y luego que ese putazo de que fallece tu abuela. fallece tu Y abuela, me imagino que estabas muy pegado con sí, ella, teníamos una relación, pues crecí casi con ella, o sea, crecimos con ella, o sea, creciste junto con ella. uh-huh. Y pues eso fue como que, al lado de lo de deportivo, sí, eso Eso fue fue una, lo más que te pegó, sí. lo de tu abuela. Después de ahí fue lo de tu abuela. ¿Ya no supiste, bueno, marcaste o Pues sí, luego era creo que un martes, lunes, martes, o sea, iba empezando la ajá? semana y pues ya, ¿No dijiste, luego, oye, me das chance, voy o qué te dijeron tus papás? no, pues luego el entrenador habló, ya habían cambiado de entrenador y estaba Gabriel Nolasco de entrenador Sí, fijo con nosotros en la segunda y ya me dijo, no, pues sabes qué, tómate tus días, o sea,
yo entiendo que es un familiar cercano, no hay problema, nada más avísanos y cualquier cosa que te podamos apoyar. Se portó muy bien, o sea, no hubo detalle con el club ni nada. Y sí, así fue ese momento. Y ya después con mis papás, pues ya, porque antes en Puebla, sí está el aeropuerto, sí estaba, pero los vuelos directos a Monterrey casi no había, o sea, era de que, ¿Tienes que hacer escala de Puebla a Ciudad de México? ajá, Sí, o ¿verdad? de que, sí, por decir, ahorita sale uno y un vuelo de Monterrey y ya no salía hasta mañana o Ok. hasta 2 días. Otros 2 días. Y lo más fácil fue moverme de Puebla Puebla a Ciudad de a Ciudad de México. México y de Ciudad de México México para para acá. Monterrey. ¿Cómo fue que brincas a Veracruz? ¿O cómo fue ese traslado? Ah, O bueno, sea, sí, porque ese traslado fue en diciembre del 2016. bueno, terminas primero con Puebla. Sí, ¿O cómo fue que terminaste ahí con, con Puebla, con Puebla? porque cambiaron de De direcciones. direcciones, ok. Sí, Y que chisparon a a todos. todos. Sí, bueno, o casi todos, a la gran mayoría. Ok. Y a mí me daban la opción de irme a la sub-20, pero era sin paga, sin nada. Y pues ahí sí era como que Más complicado, más claro, sí, complicado. porque estabas viviendo solo y no ibas de qué para rentar también más que Sí, nada no, esa. Eso era estaba más. complicado. Después de ahí ya hago la prueba en la sub-20 como quiera. Me dicen que sí, pero ese teníamos, teníamos un contacto también que era el que movía los equipos, bueno, jugadores. Ujú, Se llama Pollo Malibra, no sé si todavía ya tengo mucho tiempo que sí, no ¿no? lo conozco. Y él nos pasa el contacto de la sub-20 de De Veracruz. Veracruz. Y ya nos da las opciones de que siempre les he dicho que cuando el periodo de transferencias o de registros de invierno siempre es más corto y es más difícil que te acepten Que en te algún acepten. equipo, sí. Pero fui 2 semanas y le agradé al de Veracruz y me quedé ahí en Veracruz, en Ok. la sub-20, En la sub-20. sí. Después de ahí estuviste en Veracruz. ¿Cómo fue ese tiempo que estuviste ahí en Veracruz? Uf, sí, fue bonito, fue muy bonito, fue una muy buena etapa, pero también fue como que de altibajos, muchos altibajos, porque pues ahí también ya me había metido más de lleno a la, a la universidad, Ok. ya me había metido más de lleno y entonces ya era como que universidad, fútbol Fútbol. y pues empecé a tener novia de Ok. allá y también fue como que Más complicado, ya me sí, más imagino. O el complicado. fútbol o yo, no te. Bueno, no fue tanto así, pero ya como, o sea, vas Sí. pensando en otras cosas y Ya, la chica, ya, ¿cuántos años ya tenías ahí en Veracruz? 18, Ok. 18, ya 18. Pero seguía viviendo solo y, o sea, Allá mis en papás siempre me Veracruz. apoyaron en que, bueno, si te hace falta algo, pues te Ahí te, damos. ok. Sí, pero si ya en tu cabeza ya no nada más va pensando en el fútbol, Sí, ya van claro. pensando en 2, 3, 4, Notas cinco, más 6 cosas. cosas, claro. Sí, pues vas creciendo y te empiezas a... Sí, empiezas a ver, creo yo, que dices, chingado, no estoy, esto se me hace que no, no, No va a dar, sí, sí, no me va a que dar. ya vas empezando como que A la fuerza mental. asimilar, ya vas viendo y Pero también dices, dices, no, hombre, al rato debuto. Y al rato debuto y ahorita y estoy a dos a partidos, nada. estoy a un interescuadras, y también te va comiendo eso de que y vas mermando o a Claro, veces es la mentalidad de uno, dices, ah, güey, ya van 3, 4 partidos y ves lo del Veracruz y estabas aquí sí, sí, y sí, dices, está, chingado, ya se me está pasando el tiempo y dices, y me he debutado, y ¿qué voy a hacer de mi vida después de que no debute? sí, digo, eso no lo pensé tanto así cuando todavía estaba, porque pues tenía la mentalidad de, no, pues al rato debuto y de que no Ahorita, sé, sí. y le voy a meter ahí, pero también hay veces que no te sientes del todo bien, y creo que es normal, ¿verdad? O sea, Sí, de cualquier jugador. de cualquier jugador, y ahora imagínate lejos y luego joven, Sí, lejos de casa, sin nadie que te apoye, más que nada emocionalmente, emocionalmente, de y que, que estando o ahí, sea, tenías compañeros, tenías vecinos, no sé, porque yo siempre he sido como que muy dado a hacer amistades, o ok, sea, no sé, siempre dando de amiguero. ok.
pero no es lo mismo que, pues a lo mejor tu mamá, tu Claro. papá, tu hermano, de que, o un Exa- abrazo, o sea, no, Sí, no, claro. no tanto las palabras, a lo mejor nomás un abrazo No, y, eso era lo que uno necesitaba ajá. para pues, salir más a flote, más que nada de eso. Tu etapa en Veracruz, ¿cómo fue? Este, me imagino que fue en el tiempo donde querían descender al Veracruz, que fue lo del, De hecho, yo llegué 2 años antes de que lo, lo lo que, quisieran, empezaran a tener a esos empezar todo problemas. ese Bueno, un problemita, año, ¿no? sí, un año, porque un año sí estuvieron así de que te vamos a hacer, que no sé qué, que pague, que no sé qué. Bueno, total. Pero en ese tiempo, cuando yo llegué, no había muchos problemas todavía. Ahí sí pagaban bien también. Hay 8,000 pesos al mes. Al mes, ok. Y ya era como que cuestión de minutos. Si juegas tantos minutos, o sea, los dividían. En un mes tiene 4 partidos. Ajá. Si juegas los 4 partidos, son el 100%. Si así empiezas a que 3 partidos, ya son el 75. Ya le vas de minutos y ya te van dando de que primas y la chingada. Ok. Y total, en eso sí estuvo bien. Cuando la adaptación de ir a bueno, eso tampoco lo conté, de cuando yo me fui de aquí, o bueno, de Torreón a Puebla, me Ajá. costó un chingo la Que está, la Puebla está altura. arriba, ¿verdad? Sí, la Sí. altura sí te pesa un chingo. ¿En Y serio? luego con güeyes que tenían ya 6 años siendo profesional, de Sí. 25, 26 años, yo 17, güey, y jugadores que ya habían jugado en primera división o ya habían jugado en Ya Costa habían Rica, debutado, claro. sí habían debutado. O sea, y tener el fuelle que ellos tenían en la pretemporada, no, hombre, sí me ¿Hiciste costaba. pretemporada con Puebla, con los dos Sí, equipos? sí, con los dos equipos. En Puebla fue más ahí hay un parque muy conocido, se llama el Parque del Arte, y ahí siempre hacíamos de que 10 kilómetros diarios, y luego en la sesión en las tardes de fútbol, y luego gimnasio, y así, o sea, eran 2 o triples sesiones en pretemporadas. Total brinco a Veracruz, y también otro es de que adaptarme al Igual, al clima, clima. ahora clima Ahí más es, sí, sofocante, sí, más tropical, ¿no? bastante calor. Más que nada porque tiene la playa ahí que Sí, está y húmedo, es apenas muy entrabas húmedo. al campo y estabas chorreando Y de bastante sudor. zancudo, muchísimos mosquitos, ¿verdad? Sí, 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 sí. no, demasiados. Y eso fue como que me pegó un poquito, y ya después lo Te vas fuimos. adaptando. Sí, ya también porque te digo, yo entré en diciembre a Veracruz y ya el equipo estaba formado, y también como que, este vato Es que es nuevo. nuevo. Y como sabían que yo iba de Puebla, porque nos habíamos enfrentado y nos habíamos visto y la chingada, decían, ahí viene el pipope. Porque le digo, Es que a los de Puebla le dicen pipope, o sea, ok, como que en modo ofensa. ok. Pero yo le dije, pues yo no soy Yo yo no no soy soy ni de de Puebla, Puebla. ni sabía qué significaba. Y yo, ¿por qué pipope? No, pues es que no sé qué. Porque pues en Puebla ni modo que se digan ahí entre ellos mismos Sí, pipopes, pues sí. no. Bueno, perdón, no, no me vayan o sea, ya no me estoy explicando porque yo tampoco sabía. Me hubiera gustado saber. Y ya le dije, no, pues yo soy Monterrey. Ya. Pero como quiera se me quedó el apodo del Del pipope. No, pipope. hace un buen tiempo. Ok. Ya después me empezaron a decir aquí que moreno, flaco, porque siempre he estado flaco, pero las piernas siempre las tenía. Siempre estaba preparado muy bien Ok. físicamente. Y de ahí ya fue como que empezando a agarrar eh, ritmo y juego, y conjugarme con los demás, y estuvo bien. En Veracruz, con qué jugadores te topaste ahí? Ala. Ahí sí, pues sí, tuviste la oportunidad de debutar o No, no. no, 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 nada más sub-20. Igual nos mandaban a entrenar a la primera división, o a veces que había interescuadras Ok. con los de primer equipo, y ahí siempre interactuabas. De hecho, muy rara vez eran mamones, o sea, ahí sí, todos eran Era muy muy buen pedo, sí, entonces. eran buena onda, y cualquier cosa Ok. siempre te jalaban y la chingada. Ya cuando empezaron los problemas de dinero y Del, todo del, eso, del. Fue con el Curry, ¿verdad? ese es el presidente, Fidel Ok. Curi Grijales, era el presidente. Ahí, ¿cómo fue, cómo tomaste eso de que, oye, ¿sabes qué? Va a desaparecer el Veracruz Es que no, o. no decían tanto así, o sea, nosotros, pues nada más nos empezaban bueno, ni nos decían, nada más te empezabas a ver de que empezaban a bajar jugadores a la sub-20 a entrenarlos. Bueno, ¿por qué? Bueno, es que no les han pagado.
Y ya empezabas a ver de que esos detalles de que ya no te pagaban a tiempo, ya te pagaban, no sé, en 2 quincenas te pagaban, o sea, una. O sea, cada 2 quincenas te pagaban una, o cada mes te pagaban una, y así ya empezaban a mermar. Y pues obviamente los jugadores pues no hacían tanto pedo, pero estaban inconformes, y entonces decían, no, pues cómo. Y como para que no tener de que, porque pues es el contrato también, de que abandono laboral, lo que hacían era mandarlos a a la... las sub-20, Ok, o sea, no me dejo de presentar a entrenar, solamente pues te no man- estás, ajá. ok. Ahí, ¿cuánto tiempo estuviste aquí en Veracruz? En Veracruz estuve 1 año y medio. 1 año y medio, o sea, Ujú. fue más Sí, fue tiempecito el que más estuve. ok, 1 año y medio, y ahí sí me tocó Cristian Pellerano, el Recodo, el Darwin Chávez, varios colombianos que ahorita no se me olvidan los nombres. que ya no están ahorita, ¿verdad? No, Ya... ya casi. Fulgencio no te tocó ahí, Fulgencio Fulgencio sí, sí, es camarada. Fulgencio, Sebastián Jurado, ellos dos sí me tocó. Julio González me tocó poco, el portero el que era de portero sí Pumas. que era de Pumas, está en Sí, Puebla, pero él ya tenía recorrido en Santos y varios, pero ahí estuvo un rato ok, y casi no jugó ya no sé si he en, dicho Pellerano. ok, ¿Quién más? De los que nos tocó más así. Oscar Vera, ok, es que también fue campeón de la Copa MX con Veracruz. Hugo Cid, Miguel Cancela, o sea, jugadores jugadores que porque esa franquicia había quedado campeón de los Reboceros de la Piedad, ajá, y varios de esos se brincaron se para brincaron para Veracruz, acá, o ok. sea, se mudaron. De ahí, ¿cómo fue, eh, puedo decir? De ahí, bueno, hacia ahí en Veracruz, de ahí que ya te cortaron o cómo fue el que dijiste, ya no, Bueno, es que todo ese año estuve, brincamos de temporada, y luego ya empezaron esos problemas, y yo ya tenía 19, ya también empecé a decir, ¿a qué hora? Que no sí, sé, que ya empezaba más así. Y pues también yo digo que me confié mucho, o sea, de que se llega a verano, mayo termina la temporada, sí, nos dan de descanso y luego ya te convocan otra vez a ¿cómo se llama? A pretemporada. Pero en esos lapsos ya van subiendo los de la sub-17, ya tienen otros que vienen por otros, fuera, y lo estás tú de sub-20, que ya tienes ya tienes tiempo, 19, sí, 20 años, ya eres mayor, o sea, ya estás a un año, a una temporada de que o debutas en primero, o te vas a segunda, otro o equipo, ascenso. Sí, o sea, ya también te empieza a comer eso. Y en ese lapso, pues sí, yo digo que me confié, dije, pues ya estoy aquí seguro, no me van a correr, ajá, ya soy de los chidos aquí. Y pues no, también cambiaron de dirección técnica, llegó González China, y él trajo sus entrenadores, y fue ahí donde... donde ya tuviste, Sí, ya la pretemporada la hice y todo, ya al final, pues sí es tétrico, o sea, porque pues si se tienen que quedar creo que 25, 26 registrados en la sub-20, y, y pues ya dan los nombres y listas, y no, pues no estoy, no. Muchas gracias. Todos los demás que no nombraron sus nombres, pues muchas gracias. Pues son procesos, así se tiene que ser, y pues tan. ¿cuál fue el momento más doloroso que pasaste en Veracruz o el momento que te marcó que dijiste, ah, Pues yo digo que ese, porque ya fue de ahí que que no agarré, porque ya no agarré equipo, porque me querían mandar a la segunda división de Orizaba, ajá, que también era su filial, pero también ya era sin paga, ya, o sea, te estoy hablando que eso fue ya que ya no habían pagado ni nada de eso, o sea, ya después de que pasó lo de que querían descender al Veracruz y de temas de pagos y todo, ya de ahí ya no te habían pagado, ya no te pagaban, o no, sea, lo que eran ya era muy, ya tenían, a veces te pagaban, pero la mitad, y ya se tenía así acumulado. De hecho, todos los de primera edición también igual, o sea, les pagaban ahí un mes, o a veces ni les pagaban, y igual a utileros de oficina, todos, o sea, todos. todo fue Sí, parejito, y ya pues era irte a Orizaba, más lejos, sin y paga, sin paga, y otra vez, solo y otra vez y a luego en remar segunda contra, división,
que dices, bueno, no le haces feo de segunda división, pero ya es menos vista, ya no tienes el mismo fuelle que, bueno, en el sub-20 enfrentas a Tigres, Rayados, América, Sí, ya, Pumas, acá Cruz ya Azul. ibas a enfrentar a otros más de Sí, de medio segunda pelo, división, o sí, sea, claro. ya no es lo mismo. Y yo por mis moños también dije, no, ya voy, me regreso 6 meses en lo que me liberan la carta, porque pues ahí, o sea, a muchos les hacen así, o sea, o te vas a mis clubs o no te doy tu carta. Y entonces tienes que dejar de jugar 6 meses para que te liberes, o sea, se libera tu carta y ya Ok, puedes firmar por firmar con otro equipo. Ya de ahí saliste de Veracruz a cuántos años y en qué año fue? 20. A los 20. Ajá. Ya de ahí saliste, marcaste a tus papás o... Sí, pues ya le dije que ya se había acabado y todavía alcancé a ir ¿qué? A Cruz Azul a hacer pruebas, pero por lo mismo que no estaba libre mi carta, tenían No que tenías como que negociar con con Veracruz. Veracruz porque todavía mi contrato era vigente. O sea, Ok, es que normalmente así lo hacen en todos en los todos clubs, los clubes. de que firmas te agarran chavito y firmas por 5 o 6 años, Pero no por si sabes despegas, si sí, por si despegas. Si no despegas ya te mando un equipo de tercera, un equipo y ya de te van segunda, acomodando. sí, y si no, ¿Y en pues Cruz Azul fuiste a hacer tu prueba o sí, fui a hacer pruebas a Cruz Azul, pero no me, no me aceptaron. ¿Por qué? Porque pues ya iban más jugadores muy buenos. O sea, yo nunca he sido de los güeyes técnicos ni de los... Sí, o sea, técnicamente que me podía llevar a 10. O sea, yo era muy... Me preparaba muy bien, estaba muy bien entrenado, me concentraba muy bien y era muy táctico. O muy sea, si me... técnico? No, muy técnico o sea, de que me decía el entrenador, bueno, vas a cubrir esta posición Y y nada nomás más esto y tú, cumplidor. sí, ajá, Ok, lo que él me decía yo lo hacía, o sea, ok. y era muy difícil, como era muy rápido, era, o sea, muy difícil que me llevaran por velocidad y Ok. siempre estaba muy bien ubicado. No era porque, no llegué a donde llegué o donde jugué por eso, o sea, por ser muy técnico ni ser Messi, o sea, era muy ordenado y Sí, me entrenaba a morir, o ok, sea, claro, claro que muchos ahorita entrenadores dicen, no, este vato no es muy técnico, no, nada, pero vato me cumple. Si yo hago, si yo le digo, oye, haz esto, me lo sí, hace eso. y, o sea, que hay muchos entrenadores así que dicen, este Sí, vato yo lo quiero porque es muy, si yo le digo, te vas y te barres y vas y lo quieras, sí, 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 haces eso. sí, ese es el detalle. Por ejemplo, en las formaciones cuando yo jugaba por izquierda, yo no soy zurdo, pero siempre me decían, bueno, te pongo por la izquierda porque sé que el que viene de El que extremo va derecho es zurdo. es muy rápido y quiero que tú lo cubras porque sé que a ti no se te va a ir. Y esa ahí es donde entraba ya la confianza también. ¿No? Y ya decía, bueno, La pues confianza que te daba el no le profe, claro. puedo quedar mal Claro, porque si que se me va a quemar yo, o sea, sí. y pues yo siempre que yo siento que siempre, mi papá siempre me dijo de que si estás entrenado bien, no hay necesidad de hacer falta, no hay necesidad de cometer manos, no hay nada. O sea, cualquier persona que esté entrenado muy bien, o sea, puede ser que haya una vez a cada 20, 30 jugadas, puede ser ¿Jugabas normal. que en medio No, o lateral? era lateral derecho o lateral izquierdo, Ok. cualquiera de las dos ¿Siempre posiciones. jugaste de lateral? Y en tercera división cuando empecé de contención. Okay. Sí, bueno, yo cuando te conocí, Sí, bueno, empezamos a jugar. hubo dos, tres jueguitos que jugabas en medio, ¿verdad? Bueno, aquí sí, ya juego Aquí de juegan medio, delantero, de defensa, o sea, okay. ya no tengo facilidad como Sí, para... pues que jugaste en, como quieras, trayectoria, Puebla, Veracruz y los equipos De de tercera tercera, sí, división, como quiera, segunda, ¿no? Sí, sí, como quiera, es mucho, ¿cómo se puede decir? Sí es recorrido y sí es más que nada saber la ubicación más que nada, es mucha información, sí, es lo que es lo que no saben muchas personas y disculpen si lo digo, o sea, de que uno ve a los jugadores y dice, bueno, pues nomás juega, corre y patea, pero no, hay mucha información detrás de cómo hacer los recorridos, sí, los relevos, si vas a atacar, cómo vas a atacar, si vas a defender, cómo tienes que defender, si es izquierdo, cómo lo tienes que sí, marcar, si es claro. derecho, cómo lo tienes que marcar, si es más alto
y es más fuerte, como, o sea, no te lo vas a poder Sí, anticipar. no le vas a Sí, pegar porque pues, te va a ganar o con sea, nomás cuerpo, te va a sí, girar con el claro. cuerpo y cómo salir jugando por izquierda, cómo salir jugando por Sí, claro, derecha. es que todo eso Todo eso es un mundo de información y te lo juro, carnal, que cualquiera que se quiera meter, o sea, lo va a tener que aprender y si lo aprende bien, tiene posibilidades claro. de llegar. De ahí de Veracruz, bueno, fue ya que pues saliste, le dije a tu papá, ¿sabes qué? Y aquí ya no hay cabida, ya no buscaste tú más equipos o qué, o tus papás no te dijeron, oye, Ah, bueno, pues es que fue ya cuando unos meses antes de pandemia. Sí, ya fue unos meses antes de pandemia. Y ya fue cuando me esperé, me metí a trabajar aquí, la chingada. Y luego me metí a estudiar a la UT. ok, Ya fue creo que en el 2019. Sí, porque estuve del 2017 al 2019 ahí en Veracruz. Y entonces ya me metí a estudiar y ya dije, no, pues a lo mejor una segunda aquí. ok, Tuve la opción. Bueno, no tuve la opción, pero dije, bueno, voy a Correcaminos, está cerca, como quiera. Tampico ajá, Madero, en ese también. tiempo ya no estaba en ascenso, creo. Era que Estaba tercera, segunda, segunda, ¿verdad? segunda. O sea, pero estaban en las Sí, instalaciones del como, sí, sí, estadio y sí, la sí. chingada. Y también fui, pero no me quedé. Y luego ya empecé a de que el dinero o sea, ganaba más en el Acá, trabajo. no, sí, Y claro, luego ya ya que más dijiste, otras ya, cosas. Y luego en ese tiempo también tenía la novia de Veracruz. No habíamos cortado. Y luego viajar allá. Y acá, entonces fue. regresabas, venías, Sí, o sea, iba a visitarle cada mes, así, o sea, fue como que cositas que se fueron juntando sí, y luego ya te das dando cuenta de la edad y dices, lo que me pegó bien machín de que, o sea, en las noches decía, toda mi vida entrenando para, para ser jugador y ahora qué voy a hacer, o sea, siempre me decía eso, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a estudiar, pero ¿y luego qué? O sea, y ahorita pues ya, gracias a Dios, esa etapa de como que de remordimiento de quedar a deber y así, como que ya la estoy superando, o ya la superé, de que ok. ese golpe anímico de que te Sí, da. porque es un golpe Y cabrón, a cualquiera claro, que haya estado en ese tipo de instancias, yo creo que le va a pegar bien machín y es normal porque pues sueño de niño, ¿no? sí, pues es todo lo que quieres hacer, toda tu mentalidad, todo tus Pones tu vida, 15 años ahí, o sea, claro, imagínate que un día lleguen, no, ya no, sí, te pega cabrón, muy te en pega, la o sea, más que nada depresión, en lo emocional, te pega donde dices, mames, desde niño yo quería hacer esto y le prometí a mis papás y pa, esto y esto y sí, esto, sí, sí, y llega un sí, punto donde dices, ya te no. cortan así y son sangre fría, lamentablemente así son todos y, ¿sabes qué? Bueno, tú no entras, te vas por acá, tú sí, tú sí, tú sí, vámonos y ya, Sí, y está ahí en un cañón eh, toparte con ese tipo de situaciones, pero pues al final por algo Dios hace las cosas, claro, algo estoy aquí pues no queda más pues aceptarlo. Digo, si es muy doloroso, si lo sufrí mucho, lo sigo sufriendo, a lo mejor no lo externo tanto, pero, pero ahí lo que llevamos. es... ya por último, para terminar, un mensaje que le quieras decir ahorita a las nuevas generaciones, a los que van iniciando en este, en este paso por el fútbol, que quieren dar la vida por el fútbol, ¿qué mensaje le ¿Le darías digas? ahí? Pues más que nada les digo que si quieren llegar a ser futbolistas, se lo tienen que tomar en serio. Eso quiere decir comer, dormir, jugar, entrenar, todo relacionado al fútbol. Mi papá siempre me decía que no hubiera los partidos por verlos. O sea, mi papá siempre me decía, tú eres lateral derecho, fíjate cómo se mueve el lateral derecho. Fíjate qué movimientos hace, fíjate cómo lo atacan, fíjate cómo fildea, cómo, cómo hace los recorridos, o sea. Y a mí en ese momento me decía, puta madre, o sea, yo quiero ver el Sí. partido nomás, no quiero. Y ahorita ya lo entiendo, bueno, o sea, Es, eso también es entrenamiento claro, de mente, no sé, te pones a ver jugadas, bueno, ya sé cómo atacarlo. Eh, Dormir, hay muchas veces que vas a tener fiestas y vas a tener partidos y tú vas a tener que decidir si o quieres la fiesta, pues vas a vivir de fiesta. Si quieres el fútbol, pues puede que vivas del fútbol. Tienes que ser un entregado total. Eh,
no importa quién, dónde ni cómo, pero tienes que entrenar, esforzarte mucho más que los demás, las disciplinas, ser muy, muy fuerte mentalmente porque es lo más duro. Yo he tenido varios compañeros que les ofrecen irse a otros lados a jugar y dicen, no, no puedo porque ¿quién me va a cuidar? Mi Sí, familia. Muchas veces así es por cuestión de mentalidad, no prosiguen, sean aventados, tomen el toro por los cuernos y, y den todo. Una cosa es muy bien marcada, que aprovechen cada minuto, cada tiempo, porque el tiempo pasa y está bien cabrón. Nunca sabes quién te está viendo. Eso es eso sí, con lo que quiero cerrar. O sea, nunca sabes quién te está viendo. Así me llegaron muchas ofertas. ofertas de las dos mejores que tuve, fue el Veracruz, de que más allá de las visorías en los partidos que eran a lo mejor de amistosos, Ujú. ahí también son muchos, inclusive aquí en las escuelitas, De los en el de barrio, barrio, claro, hay bastantes visores donde quiera que, nunca donde, sabes quién te está viendo, carnal. claro. Sí, es lo Sí, mismo que me dice mi papá y siempre me lo ha dicho desde siempre. Me dice, debes de estar preparado físicamente bien. Con que estés preparado físicamente bien para cualquier oportunidad que tengas sí, que o se que se venga. presente, o uno nunca sabe, no sé, juegas un partidito bien y ese es ese, con ese partido ya puedes despuntar. ¿Sabes qué? Hey, este morrito juega bien, tráemelo, Y vámonos. desde ahí te dan Sí, confianza claro, claro. Y pues espero que les haya servido esta pequeña entrevista con mi amigo Quique. Espero que tomen pues el consejo que les da. La verdad, ha sido una entrevista muy buena. Yo no lo conocía así de fondo, ni no sabía que estabas ni en Puebla, ni en Veracruz, Veracruz, sí, ni nada, pero ya no hasta que te tenías. llegué aquí, pues ahí me recomendó Sergio, Sergio Checo, Mendieta, le Checo me mandamos un dijo, un saludote. saludito ahí, me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que yo andaba buscando, la verdad, y me dijo, no, hombre, también anduvo. Le dije, ¿a poco sí? Yo no sabía. Y pues, por último, pues nada, muchas gracias por ver este segundo capítulo. Espero que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y que le den like al video, que comenten. Todos los amigos de Quique, que se suscriban a la página de Instagram y Facebook. Y pues nos vemos en el tercer capítulo y muchas gracias por verme. Nos vemos. Ánimo. Gracias.